aprobado por Paola Morales, María Elizondo, Nerea Castillo, Ana Gabriel García. El tema que vamos a tratar va a ser la cultura romana. La historia de Roma es la historia de la ciudad como entidad urbana y la historia de los estados e instituciones de los cuales ha sido capital sede a lo largo del tiempo. Se puede dividir en prehistoria, Roma antigua, Roma medieval, Roma moderna y contemporánea, o bien en Roma antigua, Roma pontificia y Roma italiano contemporáneo. El periodo más fecundo de la historia de Roma en términos políticos, económicos, sociales y culturales fue su desarrollo en la antigüedad. Fue la cabeza de un gran estado imperial y sede de su nación establecida en 3 continentes. En su momento de mayor desarrollo, el imperio creado por Roma alcanzó los 3.5 millones de kilómetros cuadrados y unos 70 millones de habitantes entre ciudadanos y no ciudadanos. Roma fue y sigue siendo una de las ciudades más importantes de la historia. La ciudad eterna ha sido la madre cultural de las modernas nacionalidades occidentales. La historia posterior de Roma, sea en la Edad Media y en las épocas sucesivas, presenta un carácter más bien comunal, localista, y está casi siempre ligada a la historia del pontificato, la de Italia y la de pueblos, reinos e imperios que intentaron ejercer dominio sobre la ciudad. Con casi 3.000 años de historia, la ciudad es un muy buen ejemplo del desarrollo clínico que puede tener una entidad urbana. Un desarrollo geográfico y demográfico hasta el límite de lo posible, el estancamiento y el declive hasta casi desaparecer, y un nuevo desarrollo. Pocas ciudades han tenido tal evolución y jugando a la vez un rol tan importante en la historia universal, ya sea como sede de movimientos artísticos y de instituciones, tanto como civiles y religiosas. Civilización de Roma. Los primeros vestigios de asentamientos en la zona de Roma se remontan a la cultura del hombre neandertal. En el área se hicieron muchos descubrimientos, el más antiguo de los cuales se refiere al sitio de Valcheta, con restos que datan de hace 65 millones de años. Las pistas siguientes se remontan a la Edad de Hierro y se relacionan con la llegada de la familia indoeuropea de naciones como parte de un fenómeno general de la migración, que parece haberse llevado a cabo hacia la península italiana en 2 oleadas. La segunda correspondería al grupo latino-falisco. Tanto faliscos como latinos ocuparon ambos el valle de Tíber. La ubicación de Roma se debió sin duda a su papel crucial en el servicio de la intersección de la vía acuática y terrestre, que a través del vado de la isla Tiberina conectaba Etruria con Campania, o bien el mundo etrusco con el de la Magna Grecia. El área de Roma se fue constituyendo como un sector de encuentro de las diversas vías de comunicación que confluían en ella y cuyo recuerdo ha quedado registrado en el posterior trazado de importantes avenidas, tales como el punto de bifurcación de la Vía Apia y Latina. El primer asentamiento preurbano de Roma se constituyó en el Monte Palentino. Luego, la ocupación se fue extendiendo hacia las colinas del Esquilino. Los restos arqueológicos han demostrado que a finales de la Edad del Bronce y comienzos de la Edad de Hierro existía a lo largo del Tíber hasta Ostia una densa red de aldeas que poblaban las colinas adyacentes. La ciudad se formó a través de la unión de las diversas aldeas, proceso que duró varios siglos hasta desembocar en un verdadero centro urbano. La leyenda de Rómulo podría denotar al gestor de la primera unificación de los núcleos aldeanos en una sola entidad urbana. El surgimiento y la civilización romana. Nacida como una humilde ciudad-estado, Roma aprovechó al máximo sus ventajas geográficas, sus fortalezas políticas, sociales, económicas y militares, expandiéndose territorialmente fuera del Lacio. Unificó Italia y todos los países que rodean el mar Mediterráneo, formando el último y mejor organizado imperio de la antigüedad. En el proceso, difundirá por todas sus provincias la cultura latina mezclada con la griega y la helenística, y echará las bases de la futura civilización occidental. Fundación de Roma. La tradición clásica expresa que la ciudad se fundó en el 753 a.C. a orillas del río Tíber, por los legendarios hijos de Rea Silvia y el dios Marte. Estos 2 niños varones fueron abandonados a orillas del río Tíber, donde fueron amamantados por una loba llamada Luperca, y luego criados por unos pastores que los tomaron como hijos propios. En el mismo lugar
Fundaron una ciudad. Rómulo más tarde mató a su hermano Remo por una disputa por el coste de la entrada a la ciudad, la que fue entonces llamada Roma, que significa ciudad de Rómulo. La historiografía contemporánea considera errónea la antigua tradición romana de atribuirle la fundación a un único personaje como fue Rómulo. Más histórica es la figura del rey etrusco Lucio Tarquinio Prisco, quien le dio a Roma una verdadera fisonomía ciudadana gracias a su obra urbanizadora a finales del siglo VII a.C. Desarrollo urbanístico durante la antigüedad. Un periodo de gran actividad constructiva, templos, basílicas, acueductos y caminos consulares se llevó a cabo en la época de Augusto, bajo cuyo reinado se reconstruyeron templos y monumentos y se levantaron nuevos. El incendio de la ciudad en el 68, atribuido a Nerón, hizo desaparecer gran cantidad de edificios reconstruidos poco después. La obra iniciada por Nerón fue continuada por sus sucesores, Vespasiano, Tito, Domiciano. La monarquía romana. Fue la primera forma política de gobierno de la ciudad-estado de Roma. Después de ser fundada por las tribus latinas de la región, la ciudad fue conquistada por otro pueblo itálico más avanzado, los etruscos. Los etruscos legaron a los romanos sus conocimientos de ingeniería, su arte y el uso del alfabeto, que a su vez habían adoptado de los griegos. El último rey etrusco fue Tarquinio el Soberbio, un verdadero tirano cuyos abusos originaron la revolución de la nobleza romana en el año 509 a.C., expulsando a los etruscos y fundando la república. De la dominación etrusca, Roma salió convertida en una ciudad-estado semejante a las polis griegas. Con el tiempo se convertiría en un estado territorial. La República Romana. Fue una etapa de la antigua Roma en la cual la ciudad y sus territorios tuvieron un sistema de gobierno ejercido por asambleas de ciudadanos, en el contexto de un Estado de Derecho. A continuación, hablaremos del gobierno y sociedad de la República Romana. La monarquía romana fue abolida en el 509 a.C. y sustituida por la República. Una característica de cambio fue que la administración de la ciudad y sus distritos rurales quedaron regulada por el derecho de apelar al pueblo contra cualquier decisión de un magistrado concerniente a la vida o a las leyes, o sea, al derecho jurídico. La República Romana careció de una constitución política escrita, teniendo ésta un carácter más bien de derecho consuetudinario. Su ordenamiento y funcionamiento estuvieron dictados por los usos y costumbres de la clase patricia fundadora y de acuerdo con sus intereses oligárquicos. En esta etapa, el gobierno de la ciudad estuvo en manos de las clases más ricas y nobles. Roma nunca llegó a ser una democracia como Atenas, debido a que las clases populares tenían escasa cultura cívica y delegaban siempre en la nobleza la solución de los asuntos de la ciudad. La República mantuvo siempre un gobierno oligárquico y plutárquico. Las veces en que el poder popular intentó, acaudillado por algún líder carismático, competir de veras con la nobleza, fue derrotada en toda la línea. Más abajo, en la escala social, se encontraban los plebeyos que en su comienzo eran de origen extranjero, se dedicaban a la artesanía, la agricultura, el comercio y los servicios en general. No tenían derechos cívicos. Generalmente se reconocían como clientes de algún patricio. Los plebeyos recibían protección a cambio de servicio. A mediados del siglo IV, las desigualdades políticas entre los romanos habían desaparecido, pero seguían existiendo las diferencias sociales y económicas, que a la larga nunca pudieron ser superadas y se agudizaron aún más. La mezcla de los plebeyos más ricos con los antiguos patricios formaron una nueva aristocracia. El poder militar romano y la formación del imperio. La base de su poder fueron las legiones romanas, y las legiones de la época republicana eran unidades semejantes a los actuales regimientos de la infantería formada por ciudadanos soldados. Las legiones fueron la más eficiente fuerza militar de la antigüedad, superando incluso a los fagales macedonios. Las necesidades de asegurar sus fronteras, conquistar nuevas tierras para instalar a sus ciudadanos y dedicarlas a la agricultura, defender a sus aliados, expandir su comercio o la simple gloria militar incitaron a los romanos a la expansión geográfica. Vestimenta. Tanto para hombres como mujeres la túnica era la prenda de vestir más común. Esta se ajustaba a la cintura con un cinturón y se afirmaba con broches. La gente
solía ponerse encima una toga que consistía en una tela a la cual daban vueltas y caían pliegues. Los zapatos eran generalmente sandalias de distintos tipos que amarraban con sogas a las pantorrillas. También ocupaban unos zapatos parecidos a los suecos. En cuanto a los accesorios, usaban joyas de metales preciosos y con incrustaciones de piedras. Las joyas masculinas correspondían solo a anillos, en cambio las mujeres gozaban de mayor variedad con hermosos aros, pulseras, collares, pinchos para el pelo y tobilleras. Arte. Característicos del arte romano: el uso del arco, la bóveda y la cúpula en las obras arquitectónicas y la escultura realista, los bajorrelieves, los mosaicos en las artes plásticas y decorativas. Literatura. En muchos aspectos, los escritores de la República Romana y del Imperio Romano eligieron evitar la innovación en favor de la imitación de los grandes autores griegos. La Eneida de Virgilio emulaba la época de Homero, Plauto seguía las huellas de Menandro, Tácito emulaba a Tucídides, Ovidio exploraba los mitos griegos. Por supuesto, los romanos imprimieron su propio carácter a la civilización que heredaron de los griegos. Solo la sátira es el único género literario que los romanos identificaron como específicamente suyo. Tipo de viviendas. Bajo la influencia de los etruscos, estas casas se convirtieron en rectangulares y para albergar a toda la familia formaban un recinto en torno a un patio central que daba a un jardín, hortus, también en el recinto. A fondo del patio central se encontraba el tablino, originalmente la habitación donde dormía el padre de la familia. En esta sala también se situaba el pequeño santuario dedicado a los lares y penates, muchas veces situado en el nicho de la pared. Mobiliario y decoración. El mobiliario de las casas romanas era muy escueto y funcional. Las camas les servían a los romanos, además de para dormir, como sofá o para comer. Para el alumbrado de las casas se utilizaban antorchas, velas y lámparas de aceite. Las habitaciones se calentaban por medio de estufas de bronce o braseros fijos. El suelo estaba cubierto por mosaicos cuyos temas hacían referencia a la finalidad de la habitación donde se encontraban. Las paredes solían estar decoradas con pinturas y cortinajes. La educación. La religiosidad, más que una mejora de vida romana, le enseñaba al chico romano disciplina que usaría para fines prácticos e inmediatos, así como el manejo de la siembra y agricultura. Cuando el individuo romano aprendía a deletrear y tener conocimiento sobre sus leyendas regionales, pasaba al aprendizaje de cálculo, matemáticas y la geometría. Los padres romanos preferían fortalecer el cuerpo de sus hijos poniéndolos a trabajar en propiedades en donde se aplicase la azada y el arado, de manera que en el futuro estos aplicasen esa fuerza en el ejército. Por este modo de educación no era necesaria la utilización de la medicina, porque los romanos consideraban que no eran los agentes infecciosos los que provocaban las enfermedades, sino los dioses. Religión y mitología. La religión romana antigua se basó en la creencia en una deidad superior, por ejemplo Júpiter, y en otras menores, como por ejemplo Marte, Juno, Quirino, Minerva, entre otros. Agrupados en tríadas, según la época, Júpiter fue apropiado por los romanos en términos de dios nacional, en detrimento de los latinos, que los veneraban en común. La voluntad de Júpiter era la base del derecho y su voluntad, así como la de los otros dioses, debía ser descubierta por adivinos, sacerdotes y augures. Su culto público estaba en manos de colegios sacerdotales especializados, presididos por el pontífice máximo. Existía una culta privado a los espíritus de los antepasados, como por ejemplo lares, manes, penates. Durante el imperio se desarrollaron cultos provenientes del oriente que prometían la trascendencia y la vida eterna, tal como el de Mitra y el cristianismo. Por su parte, Júpiter llegará a ser interpretado en el Bajo Imperio en términos casi monoteístas por efecto de la filosofía neoplatónica y el paganismo tardío en su competencia final con el cristianismo. El Imperio Romano. El imperio fue la tercera etapa de desarrollo de la antigua Roma y en la principal institución política del Estado fue la monarquía imperial, formada por el emperador, sus ministros, consejeros y gobernantes provinciales. La evolución de la monarquía imperial en Roma tuvo dos etapas. La primera, los emperadores mantuvieron la ficción de la existencia de la república, dejando funcionar algunas instituciones como el Senado, los comicios y los cónsules.
pero el emperador se reservó el derecho de comandar los ejércitos y proponer los candidatos de las magistraturas y el Senado. El más importante emperador del Principado fue Augusto, el cual consolidó la monarquía imperial y fue el princeps, es decir, el primero de los ciudadanos, pero también el imperator, es decir, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, el verdadero detentador del poder político supremo también recibió los títulos de pontífice máximo y padre de la patria. Augusto gobernó directamente las provincias imperiales, mediante sus legados y en forma indirecta a las senatoriales a través de la gestión del Senado. Durante el largo reinado de Augusto, la cultura romana llegó a su apogeo. Augusto reforzó las fronteras del imperio, terminó con la política del mundo para Roma e impulsó una nueva, Roma para el mundo. En otras palabras, terminó con la explotación y abuso a que estuvieran sometidas las provincias durante la República y favoreció el progreso de las mismas. Augusto favoreció las artes y las letras, protegiendo a poetas y literarios como Horacio, Virgilio, Livio, entre otros. Augusto murió en el 14 después de Cristo y fue sucedido por su sobrino Tiberio. La segunda llamado Bajo Imperio. En esta fase los emperadores se transforman en monarcas absolutos. Toda ficción de república desaparece, el Senado mantuvo un carácter de institución asesora, los emprendedores llegaron al extremo de hacerse adorar como dioses. Los principales emperadores fueron Séptimo Severo, Caracalla, Alejandro Severo, Aureliano, Diocleciano, Constantino, Juliano y Teodosio. ¿Qué fue del pueblo romano? Unos pocos siglos después de la caída del Imperio de Occidente y hasta el día de hoy, solo se consideraban romanos a los habitantes de Roma y sus alrededores. Después de las invasiones, la gran masa de los romanos provinciales terminó mezclándose con sus vencedores germánicos, lo que daría origen a las modernas naciones de Europa Occidental. La ciudad de Roma y sus habitantes, bajo la protección de la Iglesia y el Papado, sobrevivieron y jugaron un importante papel en la Edad Media y en los inicios de la Edad Moderna. Roma seguirá siendo un centro religioso, político y cultural del mundo cristiano occidental.